Bienvenido a la lección número 7 del curso bíblico La Fe de Jesús, cuyo título es Lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Qué tema tan precioso el de la salvación. Vamos a comenzar con un retrato de nuestra condición, nuestra situación. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Romanos capítulo 5, versículo 12, donde el apóstol dice: Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquel día aciago, en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, algo pasó. Algo pasó en nuestra naturaleza, que de ahí en adelante entró en nuestro ser, entró en nuestro ADN, la desgracia del pecado. Los seres humanos nacemos desde ahí, separados de Dios, propensos a pecar. Pecamos sin que nadie nos enseñe. Y por causa de esos pecados y de esa condición pecaminosa en la cual nacemos, finalmente tenemos que morir. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Un ciclo triste, sin mayor esperanza que los años de vida que uno tiene. ¿Es posible romper este ciclo de vida y muerte? ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? Jeremías capítulo 2, versículo 22. El Señor Jehová dice la palabra del Señor: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí. El hombre no puede resolver el problema del pecado. He conocido gente que hace lo que sea para ocultar sus pecados. Hay gente que toma pastillas para dormir tratando de ocultar sus pecados. Hay gente que trata de disimular su vida pecaminosa siendo caritativos, ofreciendo sumas de dinero a instituciones caritativas. La gente que nosotros pensamos que debería ser la más feliz del mundo, supuestamente la gente que tiene más recursos económicos, es muchas veces la gente más triste por los pecados que tuvieron que cometer o que tienen que cometer para llegar a ese punto o para mantenerse en esa condición social. Nada que el hombre pueda hacer puede librar una conciencia culpable. Aunque nos amontonemos con lejía encima y tratemos de lavar nuestra conciencia con lejía o con jabón o con lo que sea, el hombre no puede con el problema del pecado. Por causa de nuestra condición pecaminosa, hay un vacío espiritual en nuestro corazón que solo puede ser llenado por Cristo Jesús. ¿Puede entonces el hombre resolver el problema del pecado? La respuesta es no. Pregunta número 3. ¿Qué provisión entonces hizo Dios para salvar al hombre? San Juan capítulo 3, versículo 16, donde la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el pasaje más lindo de la Biblia. A pesar de nuestra condición, a pesar de nuestra situación de rebeldía contumaz contra Dios, a pesar de ser por causa del pecado, una raza despreciable a los ojos de Dios, tanto nos amó el Señor, que envió a su Hijo, a Cristo Jesús, para que si tú hoy día quieres creer en Él, no te pierdas. Rompas ese ciclo de vida y muerte al cual estamos atados los seres humanos. Y ahora tengamos una esperanza de una vida nueva y de vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. La provisión que Dios hizo para salvar al hombre fue enviar a Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Cómo describió Jesús su misión? San Lucas capítulo 19, versículo 10. Jesús dijo, un día que le preguntaron: ¿por qué te juntas con gente de mal vivir? ¿Por qué permites que los pecadores se acerquen a ti? Esto lo decían gente que pensaba que no tenía ningún pecado, que se creían justos ante Dios.
Ya hemos dicho en la lección pasada, no hay una persona justa en este mundo. Hay personas que tienen valores morales más altos o que se esfuerzan por seguir una vida moralmente más elevada, pero ninguna de estas cosas te da salvación. La salvación para el ser humano proviene de Cristo Jesús. Las personas que tienen valores morales más altos puede que tengan una fuerza de voluntad enorme, pero eso no les da salvación. Y siempre, en mayor o menor grado, este tipo de conductas implica cierta hipocresía. Porque aunque una persona tenga valores morales elevados, sin Cristo Jesús, el pecado está en alguna parte de su vida. Y ese pecado que está en alguna parte de su vida por ser humanos, les trae tristeza, les trae ese vacío espiritual en el corazón. Porque el hombre no puede ser feliz aparte de Dios. Feliz completamente, solamente al lado de Cristo Jesús. Y el Señor Jesús escribió su misión, diciendo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús nos busca. Tú puedes pensar de que Dios no se acuerda de ti en este momento. Tú puedes pensar de que Dios se ha olvidado de ti. La Biblia dice que Jesús ha venido a buscarnos. Jesús te está buscando en este momento. Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Es tu privilegio abrir esa puerta de tu vida y decirle, Señor Jesús, entra en mi corazón y ayúdame, por favor. Sálvame del pecado y de la maldad. Pregunta número 5. ¿Cometió Jesús algún pecado? Hebreos capítulo 4, versículo 15, donde el apóstol San Pablo nos habla acerca de ese gran sumo sacerdote que tenemos. Cristo es nuestro único mediador entre Dios y nosotros. A Él solamente tenemos que acudir para obtener el perdón de nuestros pecados y la salvación. No podemos acudir a otro ser humano, por más bueno que parezca, o por más santo que diga que sea. Tampoco podemos acercarnos a una iglesia para que esa iglesia nos otorgue salvación sobre la base de un almacén de méritos de salvación que ella diga que tenga. La única forma de ser salvos es a través de nuestro mediador, Cristo Jesús. Y hablando acerca de este mediador, de este sumo sacerdote, el apóstol San Pablo nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. ¿Cometió Jesús algún pecado? No. Él fue el único ser humano que ha nacido sobre la faz de la tierra, que jamás pecó. Él fue el segundo Adán. Él vino, como dice la Biblia, sin relación con el pecado. Él no nació con la tendencia a pecar. Él era la segunda oportunidad del hombre. La primera oportunidad fue Adán y Eva, que tampoco tenían esa tendencia a pecar. Ellos naturalmente amaban a Dios. Nacieron junto a Dios. Cristo Jesús era la segunda oportunidad. Él nació también sin pecado. Donde Jesús venció fue que Él se mantuvo sin pecado. Adán y Eva cayeron. Jesús no cayó. Jesús venció y demostró al universo entero que los hombres sí son posibles de vencer al pecado. No es algo que tenemos que hacer sí o sí. Jesús venció cada día de su vida, enfrentando al maligno, uncido del poder de Dios, venció al pecado y la maldad. Él fue sin pecado. ¿Cómo pagó entonces Jesús la deuda del hombre? Si Jesús no pecó jamás, Él no tenía por qué morir. Él no tenía que morir. El resultado final del pecado es la muerte. Jesús era inocente. Pero dice la Biblia en Isaías capítulo 53, versículo 3 al 7, que aunque Jesús no merecía morir, Él hizo lo que tenía que hacer para que nosotros, que tenemos que morir, tengamos ahora la posibilidad de tener vida eterna. Dice el profeta, fue despreciado y desechado por los hombres,
varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. Un día vi a un corderito morir. Qué poderosa ilustración del amor de Cristo Jesús. El corderito se entrega en los brazos de su verdugo. Muere con paz. Muere de una forma que te rompe el corazón. No se resiste. Se entrega a la muerte. Así fue como Jesús pagó la deuda del hombre. El que no tenía que morir dio su vida para que los que teníamos que morir no estemos anclados en ese ciclo de vida y muerte para siempre, sino que a través de la fe en Él, la fe en su sacrificio, podamos tener vida eterna. Su sangre derramada en la cruz del Calvario, por no haber sido contaminada por el pecado, tiene los méritos para que nosotros que hemos pecado le podamos decir a Dios: Señor, yo creo que Jesús murió en la cruz del Calvario para ser mi Salvador. Señor, que esa sangre inocente lave mi vida de pecado. Eso es lo que sucede. Y cuando Dios nos mira, luego de haber puesto nuestra fe en Cristo Jesús, Él ya no mira tus pecados. Él ahora te mira a ti, habiendo sido lavado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y Dios nos mira por esta virtud de esa sangre preciosa del Señor, como si nunca hubiéramos pecado. Jesús pagó la deuda del hombre, muriendo en la cruz del Calvario. Pero Jesús no solamente murió, el acto que aseguró definitivamente nuestra salvación fue otro. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 22. Pero ahora Cristo sí ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que durmieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El apóstol San Pablo, en toda 1 Corintios 15, él defiende la tesis de que Cristo Jesús resucitó de los muertos. Él no se quedó colgado en la cruz muerto. Él no se quedó puesto en la tumba muerto. Al tercer día, tal como las profecías indicaban, Él se levantó de la tumba, rompió las cadenas de la muerte, y Él ahora dice tener las llaves de la muerte y del abismo. Porque así como en Adán todos mueren, dice el apóstol, así también en Cristo todos serán vivificados. Si tú en esta vida crees en Cristo Jesús, porque Él ya venció la muerte, habiendo resucitado, Él tiene ahora el poder, la autoridad para levantar de los muertos a quienes Él quiera y darles vida eterna, si nosotros creemos en Él. ¿Qué es lo que debemos hacer frente a esta realidad maravillosa? En primer lugar, creer en Jesús. Vale la pena creer en Cristo Jesús. Vale la pena creer en el Señor y Salvador. No solamente por la forma como el relato del Evangelio ha sido atestiguado y comprobado, sino por el poder de Dios que hoy día sigue actuando en medio de los seres humanos. Dios te está buscando. Dios quiere que tú te entregues hoy a Él. Cada día Él te muestra sus providencias. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Entrégate a Él
y dile: Señor Jesús, por tu muerte en la cruz del Calvario, salva a mí también. Perdona mis pecados. Hazme heredero de salvación y de vida eterna. En segundo lugar, debemos aceptar a Cristo Jesús como nuestro único Salvador. No hay en este mundo ninguna institución religiosa, ninguna otra persona en quien nosotros podamos encontrar salvación aparte de Cristo Jesús. El ser humano encuentra salvación por medio de la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es por sus méritos ganados en la cruz del Calvario que nosotros tenemos la remisión de los pecados y una vida nueva en el Señor. En tercer lugar, hay un pasaje bíblico muy lindo donde dice el Señor Jesús a través del Espíritu Santo: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, en la última cena que él tuvo con sus discípulos, él les dijo: yo no voy a cenar con ustedes otra vez hasta que nos encontremos en el reino de los cielos. Y acá Jesús en Apocalipsis 3:20 dice que Él hoy día está a la puerta de nuestro corazón, que Él llama para que nosotros abramos la puerta de nuestro corazón, que Él quiere entrar en nuestras vidas y que Él quiere cenar con nosotros. Jesús quiere que tú llegues al cielo. Él tiene el poder para librarte del pecado y para darte una nueva vida en Cristo Jesús. Tienes que creer, tienes que buscar, tienes que entregarte. Él te va a dar la salvación. Mi resolución, dice esta lección: creo que Jesús murió por mí. Lo acepto como mi único Salvador. Le entrego mi vida y mi corazón. ¿Estarías dispuesto a aceptar la salvación a través de Cristo Jesús? ¿Estás dispuesto a creer estas cosas? Haz una oración. Pídele al Señor. Que Dios te bendiga.